Miren, hay un tipo de inteligencia que, la verdad, solemos pasar por alto, pero que, bueno, podría ser la verdadera clave del éxito y la felicidad. Hoy vamos a sumergirnos en la inteligencia emocional, un concepto que gracias a Daniel Goleman cambió las reglas del juego. La vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Esta frase de Horace Walpole, la verdad, da justo en el clavo. Captura esa lucha interna que todos tenemos, ¿no? La cabeza contra el corazón. Y ojo, que cuando uno de los dos gana por goleada, las consecuencias pueden ser, digamos, bastante serias. Y es que, a ver, no hay más que encender las noticias o mirar un poco a nuestro alrededor. Los titulares están llenos de historias que nos gritan una cosa: nos falta control emocional, y no hablamos solo de pequeñas discusiones, sino de tragedias que cambian vidas para siempre. Historias como la tragedia de Matilda Crabtree son, claro, un ejemplo extremo, pero nos muestran de una forma brutal cómo nuestros instintos más básicos, esos que nos sirvieron para sobrevivir por milenios, hoy nos pueden fallar catastróficamente. El miedo es el mismo miedo que impulsó a su padre a proteger a su familia, fue el que lo llevó a disparar, antes siquiera de poder reconocer la voz de su propia hija. Es tremendo. Pero cuidado, no pensemos que esto solo pasa en situaciones límite, para nada. Lo vemos también en cosas como esta. Y es que todo esto al final refleja una pérdida de control cada vez mayor sobre nuestras emociones, una especie de torpeza emocional colectiva que nos afecta a todos en nuestro día a día. A estos momentos, Daniel Goleman les pone un nombre que es perfecto: secuestros emocionales. ¿A qué suena familiar? Es exactamente eso. Un momento en el que nuestros impulsos, nuestras emociones, toman el control total, se apoderan de la cabina de mando antes de que nuestra parte racional pueda siquiera decir un momento. Es cuando, literalmente, se nos va la cabeza. Vale, pero ¿cómo funciona este secuestro en nuestro cerebro? Pues resulta que todo sigue una ruta neuronal muy específica. Nuestro cerebro emocional, la amígdala, es como un centinela súper rápido. Reacciona al instante ante lo que percibe como una amenaza. Mucho, pero mucho antes de que nuestro cerebro pensante, el neocórtex, se entere de qué va la historia. Por eso a veces podemos perder los estribos por algo que, pensándolo fríamente, era una tontería. Entonces, ¿qué está pasando aquí en realidad? Pues que todo esto es el resultado de un diálogo constante y, seamos sinceros, a veces es una auténtica batalla entre nuestras dos mentes. Por un lado tenemos la mente racional, la que piensa, la que analiza, la que es lógica. Y por otro, la mente emocional, la que siente, la impulsiva, la que es poderosísima. La verdadera sabiduría no está en anular una de las dos, para nada. Está en lograr que trabajen juntas, en armonía, porque al final se necesitan la una a la otra. A ver, pensemos en esto. Durante décadas hemos estado obsesionados con una sola cosa para medir lo listo que es alguien, el famoso coeficiente intelectual, el CI. Pero, ¿y si todo ese tiempo hemos estado mirando solo una pequeña parte de la foto? Porque resulta que la inteligencia académica es solo una pieza, y no la más grande, del puzzle del éxito en la vida. La investigación sobre esto es de verdad para quedarse de piedra. Miren este dato: el coeficiente intelectual de una persona contribuye como mucho solo un 20% a los factores que determinan su éxito en la vida. Solo un 20%. Claro, la pregunta es obvia. ¿Y qué pasa con el otro 80%? Bueno, ahí entran muchas cosas, la clase social, la suerte, pero una parte fundamental de ese enorme trozo del pastel es, exacto, otro tipo de habilidades, lo que Goleman bautizó como inteligencia emocional. Y a ver, es muy importante aclarar algo. Esta otra inteligencia no es simplemente ser amable o caer bien a la gente. No, es algo mucho más profundo. Se trata de ser inteligente con los sentimientos, tanto los propios como los ajenos. Es como una metahabilidad, algo que potencia o limita todo lo demás que sabemos hacer, incluido nuestro propio intelecto. Y si hay un componente de la inteligencia emocional que es absolutamente crucial, ese es la empatía. Ya saben, esa capacidad de ponernos en la piel de los demás, de sentir lo que sienten. Cuando está presente, puede desactivar bombas de relojería. Y cuando falta, bueno, los resultados pueden ser devastadores. Es que en el fondo, la empatía es la semilla del altruismo, de la moralidad. El no poder sentir la necesidad o la desesperación de otra persona es una carencia enorme. Ese sentir con el otro es lo que nos mueve a ayudar. Es como un puente invisible que conecta lo que sentimos con nuestras mejores acciones. Y para que veamos el poder real de esto, escuchen esta anécdota que pasó en el metro de Tokio. Imaginen la escena. Un trabajador enorme, borracho, superagresivo, entra en el vagón y empieza a aterrorizar a todo el mundo. Un estudiante estadounidense de Aikido, que estaba allí, se prepara para lo que parece inevitable: una pelea. La respuesta lógica, ¿no? Agresión contra agresión.
Pero justo antes de que pase nada, un anciano japonés pequeñito, vestido con un kimono, le grita al hombretón, pero en un tono súper alegre. ¡Oye! El tipo grande se gira totalmente descolocado. Nadie se esperaba eso. Y lo que pasa a continuación es increíble. El anciano empieza a hablar con él, de forma súper amable, sobre sake y sobre árboles. Y poco a poco, los puños del hombre se abren, su cara se relaja, y de repente se echa a llorar. Empieza a contarle al anciano la historia de la muerte de su esposa, de su vergüenza. En lugar de violencia, el anciano usó empatía. Vio el dolor que había detrás de la rabia, conectó con él, y con unas pocas palabras no solo desactivó una situación peligrosísima, sino que la transformó en un momento de pura conexión humana. Y esto que acabamos de ver, este poder, no es magia, para nada. Y aquí viene quizás el mensaje más importante y esperanzador de todo el trabajo de Goleman. La inteligencia emocional no es algo con lo que se nace o no se nace, no es un rasgo fijo, es un conjunto de habilidades que se pueden aprender, se pueden desarrollar. Exactamente igual que se aprende a leer o se aprende en matemáticas, se puede enseñar esta alfabetización emocional, tanto en los colegios a los niños como a los adultos en sus trabajos. Piénsenlo, podría ser como una especie de vacuna social contra muchos de los problemas que vemos todos los días. La impulsividad, la violencia, la desesperanza. Y estas son, digamos, las 5 grandes habilidades emocionales clave. Primero, la autoconciencia, saber qué se está sintiendo. Segundo, el autocontrol, saber manejar esas emociones. La motivación, usar las emociones para alcanzar un objetivo. La empatía, que ya hemos visto, reconocer qué sienten los demás. Y finalmente, las habilidades sociales, saber llevar bien las relaciones. Estas son las herramientas, son cruciales para todo, desde resolver un conflicto en el metro, hasta, tener una carrera y una vida más plena. Así que todo esto nos deja con una pregunta fundamental. Si estas habilidades son tan importantes para tener una vida plena y para que la sociedad funcione mejor, ¿estamos realmente preparando a las nuevas generaciones para el verdadero éxito? ¿Les estamos enseñando a entender y a manejar ese mundo que llevan dentro? El trabajo de Goleman nos lo deja bastante claro. Invertir en esta alfabetización emocional no es un gasto, es invertir en un futuro, un futuro más inteligente, más conectado y al final mucho mejor para todos.